Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor nos permite compartir juntos. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una oración poderosa, nacida de un alma herida, de un corazón que conoció la injusticia, pero también la fidelidad eterna de Dios. Salmo 35, versículo 1 dijo: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Imagina abrir los ojos y sentir que hay una batalla esperando por ti antes, incluso de levantarte. No una guerra visible, no un ejército con armas, sino una guerra interna, espiritual, invisible, pero real. Esa fue la mañana de David cuando escribió estas palabras. No era rey, no era famoso, era un hombre solo, clamando a un Dios que no podía ver, pero en quien confiaba más que en sí mismo. Y tal vez esa también sea tu mañana hoy. Tal vez no lo dices en voz alta, pero sientes que hay algo que te desgasta por dentro. Palabras que otros dijeron, decisiones que otros tomaron, heridas que no sanan. David no pedía riqueza, no pedía venganza, pedía algo más profundo, pedía justicia. Pedía a Dios que peleara por él, porque ya no le quedaban fuerzas para pelear solo. En un mundo donde muchos gritan para ser escuchados, David eligió arrodillarse, y fue allí en lo secreto donde se escuchó su grito más fuerte. Este es el clamor del Salmo 35, una súplica desde la oscuridad, un grito desde lo profundo del alma, un corazón que se niega a odiar, pero que ya no puede más con el peso del desprecio. Y si alguna vez sentiste algo así, si alguna vez fuiste juzgado injustamente, si diste amor y te devolvieron silencio, si hiciste lo correcto y te atacaron por ello, entonces, este salmo es para ti. No es una oración ligera, no es una frase bonita para repetir y olvidar, es una batalla espiritual en forma de palabras, un campo de guerra donde el alma se postra y Dios se levanta. Este será un viaje al fondo del dolor, pero también a la cima de la fe. Vamos a atravesar la injusticia, el quebranto, la traición, pero no nos quedaremos ahí. Veremos cómo Dios mismo se convierte en escudo, espada y defensor de quienes confían en Él, porque este salmo no termina en lágrimas, termina en victoria. Una victoria que no viene del hombre, sino del cielo. Y mientras escuchas este relato, te invito a que abras tu corazón. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto a confiar en que Dios aún pelea por ti. Si sentís que esta historia habla contigo, si te encontrás en medio de esa lucha invisible, te pido que no lo vivas en silencio. Comenta aquí abajo: Dios pelea mis batallas. Escribílo como una declaración, como un acto de fe. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora. Cliquea en el enlace de la descripción para ver más videos como este. Cada suscripción permite que sigamos compartiendo estas oraciones que consuelan, que sostienen, que nos recuerdan que no estamos solos. Porque mientras haya alguien dispuesto a clamar, Dios estará dispuesto a responder. Y ahora respira profundo, cerrá los ojos si podés, y prepárate. Porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo una historia antigua, es un reflejo de lo que vos estás viviendo hoy, y lo más importante, es una promesa de que el final no lo escribe el enemigo, lo escribe Dios. Hay días en los que el alma se despierta antes que el cuerpo, días en los que uno abre los ojos y ya siente el peso del mundo sobre los hombros. No es cansancio físico, es otra cosa. Un cansancio más profundo, el que viene del alma herida, de la injusticia acumulada, del dolor silenciado. David conocía ese peso. Él no escribía desde el trono, rodeado de honor y poder. Escribía desde la persecución, desde la traición, desde el abandono. Había sido leal y fue traicionado. Había hecho el bien y recibió mal. Había orado por otros y ahora
esos mismos se burlaban de su caída. Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestía de cilicio, afligía con ayuno mi alma, como por un hermano o amigo andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Salmo 35, 13, 14. Pero cuando él tropezó, cuando su espíritu flaqueó, cuando su corazón se rompió, ellos no lloraron con él, no lo consolaron, lo rodearon y se rieron, se burlaron, y en lugar de extender la mano, extendieron el juicio. ¿Te ha pasado? ¿Has amado profundamente y recibido indiferencia? ¿Has defendido a otros y ahora son ellos los que te atacan? ¿Te has arrodillado por personas que ahora te pisotean? David no se vengó, David no maldijo, David oró, y esa es la enseñanza más poderosa de este salmo, que incluso en medio del dolor más agudo, el corazón puede mantenerse fiel. Este salmo no es solo una súplica, es una declaración de fe, una que dice: aunque todos me abandonen, aunque nadie me defienda, aunque las voces contra mí sean más fuertes, yo sigo creyendo que Dios no se ha ido. Y eso es lo que quiero que recuerdes hoy, que no importa cuán solo te sientas, no importa cuántos te acusen, te rechacen o te malinterpreten, hay un Dios en los cielos que ve lo que nadie ve, que escucha lo que otros ignoran y que pelea por los que ya no pueden defenderse a sí mismos. Por eso, si este video está tocando tu alma, si sentís que esta oración está describiendo tu historia, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. No es por números, no es por seguidores, es porque cada suscripción representa una vida más que está siendo alcanzada por la palabra de Dios. Y si juntos podemos llevar este mensaje a otros que también están luchando, entonces cada palabra, cada oración, cada historia valdrá la pena. Este canal existe para recordarte que no estás solo, que no estás olvidado, que hay una voz más alta que todas las voces que te acusan, y esa voz es la de Dios. Y si querés que más personas escuchen esta verdad, compartí este video con alguien que necesite saber que todavía hay justicia en lo alto. Seguimos ahora, porque lo que viene es el momento donde el alma de David se rompe, donde el peso es tan grande que solo un milagro puede sostenerlo, pero también es el momento en el que el cielo empieza a inclinarse hacia la tierra. A veces, lo que más duele no es lo que te hacen, es el silencio que queda después, el eco de las risas a tus espaldas, el murmullo de las voces que un día fueron cercanas y ahora se han vuelto espinas. David lo sabía. No estaba enfrentando enemigos lejanos, no eran ejércitos extranjeros, eran rostros familiares, eran personas por las que había orado, por las que había llorado, y ahora eran ellas quienes lo señalaban con desprecio. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin razón guiñen el ojo. Salmo 35, 19. Este salmo no comienza con victoria, comienza con un corazón roto, un clamor desde lo invisible, una súplica que no busca reconocimiento, solo justicia. Pero, ¿qué pasa cuando el justo sufre y el injusto prospera? ¿Qué pasa cuando la bondad no es suficiente para ser amado? ¿Cuando la verdad no alcanza para ser creído? ¿Dónde está Dios cuando parece que las tinieblas celebran? Es ahí, justo ahí, donde nace el Salmo 35, no de un trono, sino de un desierto, no de un altar lleno de incienso, sino de una cueva donde la única luz era la esperanza. Y quizás vos también estás ahí hoy. No lo decís en voz alta, pero te duele. Te duele que hablen sin saber. Te duele haber hecho lo correcto y aún así sufrir el rechazo. Te duele ver cómo aquellos que caminan sin temor de Dios prosperan, mientras tu fe es puesta a prueba cada día. ¿Y si este dolor no fuera el final? ¿Y si esta prueba fuera el comienzo de algo mayor? ¿Y si tu batalla más dura fuera el escenario donde Dios va a mostrar su gloria? Porque a veces
La fe no nace en los milagros, nace en los silencios, en los días donde todo parece perdido, en las noches donde solo hay lágrimas. Y si has llorado últimamente, si te has sentido solo, incomprendido, traicionado, entonces esta historia es tuya, esta oración es para vos, y esta promesa es tu esperanza. El Salmo 35 no te va a dar respuestas fáciles, pero te va a recordar una verdad eterna. Dios nunca abandona a los que lo esperan. Y mientras caminamos por esta historia juntos, recuerda algo: cada palabra fue escrita por un hombre que sabía lo que era sufrir, pero que también sabía lo que era ver a Dios pelear por él. David no necesitaba enemigos para sentirse atacado. Los ataques venían de rostros que un día lo abrazaron. Palabras que una vez lo elogiaron, ahora se convertían en cuchillos. El enemigo más feroz no siempre está lejos. A veces duerme cerca, a veces comparte la mesa. Se levantan testigos maliciosos. De lo que no sé me preguntan. Salmo 35:11. Había falsedad, había calumnia, había un juicio sin evidencia y una condena sin defensa. Y David, como muchos de nosotros hoy, solo podía mirar al cielo y preguntar: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo dejarás que me golpeen sin razón? ¿Hasta cuándo permitirás que los que hacen el mal se salgan con la suya? Ese grito que parece desesperado es en realidad el inicio de la redención, porque Dios no responde al orgullo, Dios responde al quebranto. Y David estaba quebrado, pero no destruido, herido, pero no vencido, en silencio, pero no abandonado. No pidió aplausos, no buscó venganza, solo pidió una cosa: que Dios mirara, que lo viera, que lo reconociera, que se hiciera presente, porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Salmo 35:17. Y en ese clamor encontramos una revelación. No es el ruido lo que mueve el cielo, es la sinceridad, es la pureza de un corazón que, aún herido, elige mirar hacia arriba. Hoy, vos podés estar en una situación donde nadie cree en vos, donde tus palabras se malinterpretan, donde tus acciones se tergiversan, donde, haga lo que hagas, parece que siempre vas a quedar mal. Y en medio de eso viene la voz del enemigo: cállate, rendite, nadie te va a defender. Pero el Salmo 35 te ofrece otra voz, una voz que dice: seguí clamando, no estás solo, Dios pelea por vos. Y si esta palabra ya comenzó a tocar algo dentro de tu alma, si te sentís reflejado en esta oración, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque no estás escuchando esto por casualidad. Y si sentís que necesitas más momentos como este, más oraciones que abracen tu corazón, más verdades que limpien tu visión, entonces estás en el lugar correcto. Este canal existe para vos, para tu alma cansada, para tu fe que todavía respira, aunque sea entre lágrimas. Seguimos, porque lo que viene ahora es el momento donde el dolor se vuelve clamor, y el clamor empieza a mover el cielo. La Biblia no maquilla el sufrimiento, no disfraza la tristeza con frases vacías. Y eso es lo que hace al Salmo 35 tan real, tan humano, tan eterno. David no escribe como un héroe, escribe como un siervo, como alguien que está siendo desgarrado por dentro, pero aún así no suelta la mano de Dios. Pero tú, Jehová, no te alejes de mí, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 22:19. Sí, esta súplica está en otro salmo, pero vibra igual en el corazón del 35, porque cuando el alma clama, todos los salmos se entrelazan. No hay capítulo separado, es una sola oración, que nace del polvo y se eleva al trono de la gloria. David no es perfecto, y vos tampoco tenés que serlo para clamar. Dios no espera perfección para intervenir, solo espera sinceridad, arrepentimiento, fe verdadera.
aunque sea diminuta. Y si ese es tu caso hoy, y si tu fe está temblando, pero sigue viva, y si tus fuerzas se están acabando, pero tu corazón aún susurra el nombre de Dios, entonces escúchame con atención. Eso es suficiente. Dios no desprecia a los que vienen rotos. Dios no se aleja de los que no tienen palabras. De hecho, es en ese estado donde su poder se manifiesta con más claridad. Y hay algo que no podés olvidar. El dolor que vivís hoy no es el final de tu historia. No es el punto final. Es una coma. Es una pausa. Un suspiro antes del rescate. Porque sí, el Salmo 35 comienza con desesperación, pero no termina así. No se queda en la cueva. No muere en la herida. Avanza hacia la vindicación, hacia la intervención divina, hacia el momento en que el cielo responde y la tierra tiembla. Pero aún no llegamos ahí. Todavía estamos en la parte donde la herida duele, donde la noche es larga, donde los amigos desaparecen y los enemigos festejan. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que recordemos, que incluso en esa etapa, Él ya está obrando. Tal vez hoy no veas nada, tal vez no sientas nada, pero la fe no vive de lo que ve. La fe vive de lo que espera y de aquel en quien espera. Así que no bajes los brazos, no apagues tu alabanza, porque en el silencio de esta noche, Dios está preparando tu defensa. En cada historia de fe hay un momento así, un punto ciego, un instante donde parece que el cielo está cerrado y la tierra se rompe bajo tus pies. Un lugar sin certezas, sin respuestas, sin consuelo humano. Ahí es donde muchos retroceden. Ahí es donde algunos dejan de creer. Pero también es ahí donde los que confían se transforman. Y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmo 35:9. ¿Qué clase de corazón puede decir esto? Cuando está siendo acusado falsamente, cuando sus oraciones parecen ignoradas, cuando los que deberían consolarlo, lo abandonan. Un corazón que eligió creer aunque no entendía. Un corazón que sabía que el tiempo de Dios no se mide con relojes, sino con eternidad. La fe no siempre se siente como una llama encendida. A veces es una brasa, apenas visible, pero viva. Y si tu fe hoy es eso, una chispa, una brasa escondida bajo el dolor, Dios la ve, Dios la sopla, Dios la aviva. Porque mientras haya un susurro, mientras haya un clamor, mientras haya un alma que diga, Señor, no entiendo, pero confío, el cielo se inclina. ¿Y sabes qué es lo más poderoso del Salmo 35? No es el lenguaje, no es la poesía, es la promesa que lo atraviesa. Dios pelea por los que esperan en Él, no por los perfectos, no por los fuertes, no por los que siempre saben qué decir, sino por los quebrados, los fieles, los que no abandonan su esperanza. David sabía que no tenía cómo defenderse, pero sabía a quién acudir, y esa diferencia lo cambió todo. Y vos también podés hacer lo mismo hoy. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas volver tu rostro al cielo y decir con todo tu corazón, Señor, pelea por mí. Si esta palabra ya encendió algo dentro de tu alma, si sentís que Dios te está hablando, hace algo simple pero poderoso. Suscríbete a este canal. Cada suscripción es una semilla de fe. Y es gracias a tu apoyo que podemos seguir compartiendo estas oraciones, estas verdades, estas historias que Dios usa para sanar, restaurar y levantar. Comenta si querés. Contanos si esta oración te encontró en un momento difícil. No estás solo, esta comunidad es tu refugio y este canal tu altar. Ahora sí, sigamos caminando juntos, porque la historia no termina con el dolor. El conflicto aún va a crecer, pero también está por empezar la respuesta del cielo. No hay herida más profunda que la de ser perseguido sin haber hecho nada malo. No duele solo la injusticia, duele el silencio de los que sabían la verdad y callaron. Duele la burla disfrazada de risa, duele la distorsión de lo que hiciste con amor, convertido en motivo de burla.
Se alegraban en mi adversidad y se juntaban contra mí gentes que yo no conocía, me despedazaban sin cesar. Salmo 35:15. Este no es un salmo suave, es un grito, una súplica lanzada desde un alma en ruinas. David no está rodeado de enemigos desconocidos, está rodeado de rostros conocidos, rostros que un día rieron con él y ahora ríen de él. La traición no es solo un acto, es una fractura espiritual, es ver a alguien tomar el amor que le diste y usarlo contra vos. Es mirar atrás y preguntarte, ¿dónde fallé? ¿Qué hice para merecer esto? Y a veces no hiciste nada. A veces el bien molesta a los que aman la oscuridad. A veces tu integridad irrita al que vive en mentira. A veces tu fe molesta, solo porque sigue viva. David lloraba por ellos, se vestía de luto cuando ellos sufrían, ayunaba por sus enfermedades, y ahora esos mismos celebraban sus caídas. Con hipocresía de burladores truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Salmo 35:16. Y uno se pregunta, ¿cómo se sigue orando después de eso? ¿Cómo se sigue creyendo en el amor de Dios cuando las personas por las que diste todo se burlan de tu dolor? La respuesta de David es sorprendente. No se endurece, no se llena de odio, no planea venganza, clama, y ese clamor es lo que lo mantuvo vivo. Cuando todo lo demás falla, cuando ya no hay justicia humana, cuando los amigos se convierten en jueces, cuando la vida parece injusta, lo único que te puede sostener es una verdad. Dios está viendo. Y David lo sabía, por eso no levantó espada, levantó oración. Vos también podés hacerlo. Quizás ya te cansaste de explicar, de defenderte, de justificarte. Quizás ya entendiste que no todos van a querer la verdad, pero aún queda uno que no necesita que le expliques nada. Él ya sabe todo y pelea por vos. David no solo sufre, David sangra por dentro, y en su dolor no encuentra justicia entre los hombres, pero tampoco pierde su fe en el Dios que todo lo ve. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verás esto? Salmo 35:17. ¿Hasta cuándo? Una pregunta tan antigua como el mismo dolor. Una oración que muchos hemos hecho en voz baja. Una súplica que nace de rodillas, cuando el alma ya no encuentra más fuerzas para pelear. ¿Hasta cuándo? No es una queja vacía, es la expresión del que todavía cree, porque el que ha perdido toda esperanza ya no pregunta, solo se rinde. Pero David pregunta, y al hacerlo, deja la puerta abierta al milagro. Le recuerda a Dios que su corazón aún late por fe, aunque todo a su alrededor le diga que calle. Y entonces escribe algo que revela la profundidad de su anhelo. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Ya no está pidiendo justicia externa, está clamando por su alma, por su vida interior, por su espíritu. Porque cuando uno es traicionado, humillado, malinterpretado, el cuerpo se puede levantar, pero el alma necesita ser rescatada. ¿Y cuántos hoy, escuchando esto, necesitan exactamente eso? Un rescate interno. No dinero, no fama, no respuestas humanas, solo descanso para el alma. David no se esconde detrás del orgullo, no dice, yo soy fuerte, yo puedo con esto. No, dice, estoy en ruinas. Dios, sálvame, deféndeme, no me dejes solo, porque el verdadero guerrero de Dios no es el que nunca cae, es el que aún caído sigue clamando. Y eso cambia todo. Si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, si sentís que este relato está describiendo tu interior, te digo con todo el corazón, estás en el lugar correcto. Y no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Comenta abajo si necesitas que oremos por vos. Escribí simplemente, Dios, deféndeme. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal Momento de Alabanza. Es un acto de fe, es un gesto sencillo, pero lleno de significado. Porque al suscribirte estás diciendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios,
aunque el mundo grite lo contrario. Seguimos, porque aunque el conflicto no ha terminado, ya comienza a respirarse un cambio en el aire. Dios todavía no habló, pero David ya empieza a sentirlo cerca. Cuando las palabras ya no alcanzan, cuando la lógica se quiebra, cuando la justicia humana falla, es entonces cuando la oración se vuelve el único refugio. David no escribe desde el orgullo de un rey, escribe desde el quebranto de un hijo que clama al Padre, no para que castigue, sino para que intervenga. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre mucho pueblo. Salmo 35, 18. ¿Podés ver lo que ocurre aquí? En medio de la persecución, en medio del escarnio, en medio del ataque, David ya está prometiendo alabanza. Él no espera ver la victoria para agradecer. Él agradece en medio del conflicto, promete adoración, aun cuando el cielo parece en silencio. Ese es el lenguaje de la fe madura, de la fe que ha sido triturada pero no destruida, de la fe que ha pasado por el fuego pero aún canta. Y entonces, como si se tratara de una súplica urgente, David dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Una vez más, él no suplica venganza, pide que no se burlen de su dolor, pide dignidad, pide que, al menos, su sufrimiento no sea motivo de burla pública. Qué contraste con nuestra generación, tan acostumbrada a defenderse, a devolver golpe por golpe, a levantar la voz para callar a los demás. David calla ante los hombres para hablar con Dios. Y esa elección, ese silencio dirigido al cielo, es lo que lo convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y vos, qué haces? Cuando te hieren sin razón, ¿te defendés? ¿Te endureces? ¿O te arrodillás? Hay heridas que solo Dios puede interpretar correctamente. Hay batallas que no se ganan hablando, sino orando. Hay momentos donde lo más sabio es rendirse ante el Dios que ve más allá de toda apariencia. David lo sabía, y por eso no se desesperó, porque aunque todo parecía estar en su contra, aunque las risas de los enemigos lo rodeaban, aunque las falsas acusaciones lo debilitaban, él no se soltó de la única mano que jamás lo abandonaría, la de su Dios. Tu Dios, el Dios que pelea por vos. Y si todavía estás escuchando, si esta palabra está haciendo eco en tu interior, te animo a no irte todavía. Lo mejor está por venir, porque lo que hoy es humillación, mañana será testimonio. El enemigo se multiplicaba, las voces se alzaban, los gestos, los susurros, las miradas, todo se volvió arma. David no solo estaba siendo atacado físicamente, estaba siendo desgarrado emocionalmente, espiritualmente. Cada palabra falsa era una flecha, cada sonrisa sarcástica una daga, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Salmo 35:20. Esta no es una simple confrontación, es una guerra espiritual. Los mansos son el blanco, los que buscan paz, los que oran, los que aman, se vuelven objetivo de quienes no conocen la compasión. Y eso duele, porque el corazón puro nunca está preparado para la traición. El corazón manso siempre espera lo mejor, y cuando no lo recibe, se rompe en silencio. Pero aún así David no se endurece. No deja que la herida lo convierta en su enemigo. No se contamina con la misma maldad que lo hiere. Él sigue clamando. Abren contra mí su boca. Dicen: Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Salmo 35:21. La injusticia parecía completa. Sus acusadores estaban convencidos de su caída. Pero el juicio de los hombres no es el juicio de Dios. Porque en medio de toda esta oscuridad, algo empieza a moverse en el corazón de David, una semilla de esperanza. Un susurro en su espíritu, una certeza que no viene de lo que ve, sino de lo que cree. Y ahí, en ese umbral entre el quebranto y la promesa, David se eleva con una oración final en esta parte del conflicto. Tú lo has visto,
Oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Salmo 35, 22. Este es el clímax de su dolor, pero también el inicio de su liberación, porque ahora ya no pregunta ¿hasta cuándo? Ahora declara, tú lo has visto. Ya no se siente invisible, ya no se cree abandonado. Ahora sabe que Dios ha visto, y eso lo cambia todo, no porque la situación haya mejorado, no porque los enemigos hayan huido, sino porque el alma, al sentirse vista por Dios, recupera su paz. Vos también podés hacer esta declaración hoy. Podés mirar al cielo y decir con fe, tú lo has visto, Señor, no te alejes, porque aunque nadie más lo entienda, aunque tu historia haya sido mal contada, aunque tus lágrimas hayan sido ignoradas, Dios las vio todas. Y si sentís que esta palabra te está sosteniendo, en medio de tu propia lucha, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Es una manera de decir, no quiero caminar solo más, quiero seguir escuchando a Dios en cada paso. Y al hacerlo, también ayudas a que otros escuchen lo mismo. Ahora respira hondo, porque lo que sigue es sagrado. Dios está por levantarse. La defensa divina está por manifestarse, y tus enemigos no tendrán la última palabra. El alma calla, el cielo también, y ese silencio duele más que cualquier palabra hiriente. Duele más que la traición, más que la burla, más que el rechazo, porque uno puede resistir el odio de los hombres, pero ¿qué hacer cuando parece que Dios no responde? Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Salmo 35, 22. David no está rogando por venganza, no exige castigo inmediato, solo pide que Dios no calle, solo quiere saber que no está solo, porque en medio del clamor, el silencio divino se siente como abandono, como si Dios viera, pero no actuara. Y esa es la tensión espiritual más profunda, creer que Dios está, pero no entender por qué no hace nada. ¿Nunca te pasó? Oraste, lloraste, esperaste, y no hubo respuesta, no hubo señal, no hubo alivio, solo silencio. Un silencio que retumba en lo profundo del alma, un silencio que no ignora pero que tampoco explica, un silencio que no rechaza pero que no consuela. Eso vivía David, y eso en algún momento vivimos todos. Es en ese punto donde la fe se prueba, donde el corazón se parte en dos. Una mitad quiere rendirse y la otra aún cree. Despiértate y levántate a mi juicio, Dios mío y Señor mío, defiende mi causa. Salmo 35, 23. David no está dormido, pero siente que Dios sí lo está, y por eso clama, despiértate. No porque Dios esté ausente, sino porque el alma humana en su limitación a veces no logra ver su mano en medio de la oscuridad. ¿Y si ese es tu caso hoy? ¿Y si el silencio que sentís no es abandono, sino parte del proceso? Porque hay batallas donde Dios no llega tarde, solo espera el momento perfecto. Hay guerras donde Dios no interviene de inmediato, porque quiere mostrarte algo en el fuego. Y hay dolores que no se alivian enseguida, porque su sanidad profunda requiere tiempo divino. David no lo entendía todo, pero no dejó de clamar, y eso lo sostuvo. Vos no necesitas entenderlo todo para mantenerte firme. Solo necesitas hacer lo mismo, no dejar de clamar. No apagues tu voz, no cierres tu corazón. Aunque el cielo calle por un momento, Dios está más cerca de lo que crees. A veces, lo más difícil no es soportar la prueba, es mantener la fe en medio del silencio, es seguir creyendo cuando no hay señales, seguir esperando cuando nada cambia, seguir orando cuando todo dentro de vos quiere rendirse. David se encuentra exactamente en ese lugar. El conflicto no terminó, la injusticia sigue viva, los enemigos no retrocedieron, y sin embargo, algo dentro de él se niega a morir. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Salmo 35, 24. Es interesante lo que pide. No dice,
hazme justicia conforme a lo que yo merezco. Dice, conforme a tu justicia. Eso lo cambia todo, porque David no busca justificarse a sí mismo. No dice, Señor, mira lo bueno que fui, sino, mira tú con tus ojos eternos, juzga tú con tu verdad perfecta. Y esa oración es una de las más difíciles de hacer, porque implica renunciar al deseo de tener razón. Implica soltar la necesidad de que los demás nos entiendan. Implica decir, Señor, si me vas a defender, que sea en tu tiempo, a tu manera. Eso requiere humildad, eso requiere fe, eso es entrega total. David no quiere que sus enemigos sean destruidos solo por orgullo. Quiere que la verdad salga a la luz, que Dios hable, que Dios sea su juez. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Salmo 35, 25. Sus enemigos se creen ganadores, piensan que lo vencieron, celebran antes de tiempo. Pero David sabe que la historia no termina cuando el hombre dice, fin, sino cuando Dios dice, basta. Y eso es lo que te invito a recordar hoy. No importa lo que digan los demás. No importa si fuiste acusado injustamente, si te traicionaron, si fuiste herido por personas que nunca pensaste que te iban a fallar. No importa si hoy estás en silencio, porque ese silencio no significa ausencia, significa preparación. Dios está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario, Él sigue siendo tu defensor, Él sigue siendo tu juez. Y cuando llegue el momento, Él hablará, y su palabra será la última. Si esta verdad está trayendo consuelo a tu corazón, si sentís que Dios está usando este momento para renovar tu fe, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza. No solo para seguir escuchando oraciones como esta, sino para que más personas también encuentren este refugio espiritual, porque a veces una sola palabra puede salvar un alma del abismo. Seguimos, porque aunque el silencio aún no se ha roto, la fe ya comenzó a levantar la voz. Hay momentos en los que todo parece suspendido, como si el tiempo se congelara en el dolor, como si la vida esperara que algo suceda, pero no sucede. Y ahí estás vos, en medio de esa espera invisible, con una mezcla de esperanza y agotamiento. Eso vivía David, una fe que aún respiraba, pero que cargaba el peso del silencio de Dios. Avergüéncense y confúndanse a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Salmo 35, 26. Sus palabras no nacen del deseo de venganza, nacen del deseo de verdad. David no quiere destruir a sus enemigos, quiere que su maldad sea revelada, quiere que el engaño se caiga, que la mentira se desnude, que la justicia de Dios brille, no su propia justificación. Y eso lo eleva espiritualmente, porque no busca el aplauso de los hombres, busca la aprobación del cielo. En una generación donde muchos quieren tener la última palabra, David se retira al silencio, para que Dios hable por él. En un mundo donde la gente se defiende con gritos, él se defiende con oración. Esa es la batalla más difícil, la de no devolver mal por mal, la de seguir confiando mientras todos te dan la espalda, la de no convertirte en lo que te hirió, la de mantener limpio tu corazón, aunque el entorno esté lleno de barro. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Salmo 35, 27. Mira esto, David pasa del dolor a la adoración. Aún no ha sido vindicado, aún no ha sido defendido, pero ya comienza a cantar, ya comienza a invitar a otros a exaltar a Dios, porque en su espíritu algo ha cambiado. La situación externa sigue igual, pero su alma se ha alineado con el cielo. No necesita ver el milagro para creer. Cree, y por eso sabe que el milagro vendrá. Quizás no como él esperaba, quizás no en el tiempo que deseaba, pero vendrá. Y mientras tanto, alaba.
vos también podés hacerlo. En medio de tu batalla, en medio del desierto, cuando aún no llega la respuesta, alaba, no por lo que ves, sino por lo que crees, porque cada vez que adorás en medio del dolor, el cielo se inclina y tu fe brilla. Hay algo sagrado en la espera. No es solo el tiempo que pasa, es el espacio donde Dios moldea el alma, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en sustancia. David llegó al punto donde ya no clama por un cambio externo, clama por una transformación interna, por una paz que no dependa de lo que otros digan, por una justicia que no venga de los hombres, sino del trono eterno. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. Eso es poderoso. No dice, hablaré de mi victoria. No dice, cantaré sobre mi reivindicación. Dice, hablaré de tu justicia, de tu alabanza, porque al final no se trata de nosotros, se trata de Él, de su fidelidad, de su verdad, de su gloria. David entendió algo que muchos nunca comprenden. La mayor victoria no es ser defendido ante los hombres, es ser aprobado por Dios. Y cuando eso ocurre, el alma descansa, aunque la batalla continúe. Cuando sabes que Dios te mira, que Él conoce la verdad, que Él sostiene tu causa en su mano, ya no necesitas explicar nada a nadie. Tu espíritu se aquieta, tu corazón se fortalece y tu boca se abre no para defenderse, sino para alabar. Ese es el punto más alto de este conflicto. No la derrota del enemigo, no la restauración pública, sino el momento íntimo, donde el corazón se une al corazón de Dios. Y desde ese lugar todo cambia. La lucha ya no te define, el rechazo ya no te limita, la injusticia ya no te destruye, porque encontraste algo más fuerte, la presencia del justo juez. Hoy, vos también podés llegar ahí. Hoy podés cerrar los ojos y decir, Señor, no entiendo todo lo que pasa, pero sé que estás conmigo, y eso me basta. Y si esta oración trajo consuelo a tu alma, si sentís que necesitabas escuchar esta palabra hoy, deja tu comentario y contá cómo Dios te habló. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no para sumar un número más, sino porque tu alma necesita seguir escuchando verdades como esta. Necesita espacios sagrados donde Dios pueda seguir hablándote. No te vayas aún, porque lo que viene a continuación es el momento donde Dios se levanta. La intervención del cielo está por irrumpir en esta historia, y cuando Él entra, todo lo demás tiene que callar. El silencio no fue eterno, la espera no fue en vano, el clamor no fue ignorado. Dios se levanta, no como un eco lejano, no como una sensación interior, sino como un defensor vivo, como un guerrero justo, como un padre que no abandona a sus hijos. Despiértate y levántate a mi juicio, Dios mío y Señor mío, defiende mi causa. Salmo 35, 23. Este versículo es un rugido del alma. David no está pidiendo una señal, está pidiendo una intervención, una respuesta real, tangible, definitiva. Y Dios escucha, porque siempre escuchó, aunque parecía distante, aunque parecía lento, aunque parecía ausente. Dios no había cerrado sus oídos, estaba preparando el momento exacto, el instante donde su justicia no solo respondería, sino que enseñaría a David, a sus enemigos, a nosotros. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, no conforme a mi dolor, no conforme a mi deseo, sino conforme a tu justicia, que es perfecta, santa, intocable. Y en ese juicio no hay espacio para manipulaciones, no hay lugar para máscaras, no hay influencia humana que altere el veredicto. Solo queda la verdad desnuda delante de Dios. Y entonces algo comienza a cambiar, no en los enemigos, no en las circunstancias, en David, en su interior. La súplica se convierte en adoración, la angustia en entrega,
el miedo en confianza, porque cuando Dios se levanta, todo dentro de nosotros reconoce su majestad. Su presencia no necesita anunciarse, se siente, se impone, transforma. Y ahí, en medio del campo de batalla, donde las voces aún susurran mentiras, donde las miradas aún juzgan, David levanta su voz y proclama: «Sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo». Salmo 35, 27. ¡Qué belleza! ¡Qué contraste! Mientras otros se alegran del caos, David celebra la paz que solo Dios puede traer, la que no depende del resultado de la guerra, sino de la presencia del guerrero que la pelea. Hoy, esa paz también es para vos. Dios no solo quiere darte justicia, quiere darte descanso. No solo quiere cerrar bocas externas, quiere calmar tu alma, porque la verdadera victoria no es cuando tus enemigos caen, es cuando vos podés levantar las manos al cielo y decir: «Señor, confío en ti. Aunque todo a mi alrededor tiemble, yo descanso en tu defensa». Dios no llega tarde, llega justo cuando el alma está lista para reconocer que la gloria no es del hombre, sino suya. Cuando se rompen los argumentos, cuando ya no queda orgullo, cuando el corazón ya no pelea para tener razón, sino que se rinde para ser restaurado. Y en ese terreno sagrado, Dios actúa, no con violencia, no con ira descontrolada, sino con una justicia que desarma al enemigo y levanta al herido. David, que antes suplicaba en silencio, ahora proclama con fuerza: «Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo». Esto no es casual. Es la marca de alguien que ya no necesita ver para creer, que ya no espera una señal externa para confiar. Sabe que Dios está porque lo siente dentro. La intervención divina no siempre viene como esperamos. A veces no hay fuego del cielo, ni terremotos, ni milagros visibles. A veces viene como una paz repentina, como un peso que se va, como un suspiro que limpia el alma. Ese fue el clímax de David. No una victoria política, no una venganza servida, sino una convicción espiritual profunda. Dios ya se hizo cargo. Y cuando entendés eso, cuando lo crees de verdad, algo dentro de vos se levanta con más poder que cualquier espada. Porque la verdadera intervención de Dios no está en destruir a tus enemigos, sino en restaurarte a vos. Y en este momento, si sentís esa presencia, si sabes que esta palabra te tocó en lo más íntimo, entonces respira profundo y decí con tu alma: «Gracias, Señor, por pelear por mí». Y si querés seguir escuchando estas verdades, suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza, no para apoyar un canal, sino para sostener un altar, un espacio donde la fe se fortalece, donde el dolor encuentra consuelo, donde Dios sigue hablando. Porque sí, Dios sigue hablando, Dios sigue obrando, y cuando Él interviene, el alma ya no vuelve a ser la misma. Lo que viene a continuación en esta historia no es solo un desenlace, es una revelación, porque cuando Dios se manifiesta, no solo cierra una etapa, abre un nuevo comienzo. Algo cambia cuando sabes que Dios ya tomó el control, no porque los enemigos hayan desaparecido, no porque las palabras duras se hayan borrado, sino porque en lo profundo del alma, una certeza se levanta como un muro inconmovible. Dios ya está peleando por mí. David ya no suplica, ya no está en posición de clamor desesperado. Ahora declara, ahora proclama, ahora canta, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. No habla de su dolor, no repite la historia de quienes lo traicionaron, no vuelve una y otra vez sobre las heridas. Habla de justicia, habla de alabanza, porque cuando el cielo interviene, el pasado pierde fuerza, el presente se llena de sentido y el futuro ya no da miedo. Dios no siempre cambia las circunstancias primero, a veces cambia el corazón. Y
Desde ese corazón transformado, todo lo demás comienza a ser restaurado. La intervención divina no es solo para silenciar a los que se burlaron, es para levantar al justo, con nueva fuerza, con visión renovada, con identidad sanada. Vos podés vivir eso hoy. Tal vez pasaste meses sintiéndote atacado, incomprendido, injustamente tratado. Tal vez lloraste en secreto. Tal vez hablaste con Dios sin obtener respuesta. Pero si esta palabra llegó a vos, no es por coincidencia. Es porque Dios quiere que sepas esto. Él vio todo y Él está actuando, no al ritmo de tus emociones, sino al ritmo de su propósito, no según tu ansiedad, sino según su gloria. Y esa gloria ya está cayendo sobre tu vida, no para exaltarte a vos, sino para mostrar quién es Él en medio de tu dolor, porque hay batallas que Dios permite solo para revelar que la victoria jamás dependió de tus fuerzas, siempre fue suya. Así que hoy, si sentís que algo dentro de vos está despertando, si reconoces que esta historia te refleja, no te calles. Comenta abajo: Dios ya pelea por mí. Escribílo como una confesión de fe, como una forma de sellar esta verdad en tu espíritu. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza, porque si esta palabra te alcanzó, imagina cuántas vidas más pueden ser tocadas si juntos la seguimos compartiendo. Y aún no terminó, porque cuando Dios interviene, no solo sana al herido, también transforma la herida en testimonio. La historia de David no termina con el castigo a sus enemigos, no termina con un final glorioso a la vista de todos, termina con algo mucho más grande, una lengua que no puede callar la justicia de Dios. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. Eso es lo que el alma restaurada hace. No guarda rencor, no colecciona heridas, no repasa agravios, habla de justicia, habla de alabanza, habla del Dios que, aun en el silencio, seguía presente, del Dios que, aunque pareció demorar, nunca llegó tarde. David ya no está en el mismo lugar espiritual. Su entorno puede no haber cambiado, pero su espíritu sí. Ahora entiende que no era necesario ser reivindicado por los hombres, porque fue reivindicado por Dios. ¿Y vos? ¿Estás esperando que alguien te pida perdón? ¿Que otros reconozcan tu verdad? ¿Que el mundo te dé la razón? Tal vez eso nunca pase, pero eso no impide que tu alma sea sanada. Porque cuando Dios te defiende, ya no necesitas que nadie más lo haga. Esa es la paz que David alcanzó. Esa es la intervención más poderosa, no la que destruye al enemigo, sino la que restaura al justo. Y si estás viendo este video hasta aquí, es porque Dios también quiere restaurarte a vos. Quiere que entiendas que la herida no fue tu final, fue tu crisol, fue tu altar, fue el escenario donde su gloria decidió manifestarse. Lo que viviste no fue casual, tu dolor no fue invisible, tus lágrimas no cayeron al suelo, cayeron en las manos del Padre, y Él, con cada una de ellas, está escribiendo una historia que no va a terminar en derrota sino en testimonio. Por eso, si algo en vos se quebró durante esta oración, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. Esto no es un canal más, es una comunidad, un refugio, un espacio donde la verdad de Dios sigue sanando, día tras día, alma por alma. Y compartí este video con alguien que esté en guerra silenciosa, alguien que necesite escuchar que Dios no ha olvidado. Dios ya se levantó, y su justicia no falla. Ahora prepara tu corazón, porque lo que viene no es solo una reflexión, es una invitación, una llamada a vivir diferente, a vivir en santidad, en obediencia y en reverencia, porque cuando Dios interviene, el alma jamás puede seguir igual. ¿Estás vivo pero espiritualmente apagado? ¿Tu fe respira apenas,
escondida bajo capas de dolor, de frustración, de espera? ¿Hace cuánto no sentís la presencia de Dios como en esos primeros días? ¿Hace cuánto que tus oraciones suenan vacías, como si rebotaran contra un cielo de bronce? David también estuvo ahí, no por haber pecado, sino por haber sido fiel, no por haberse alejado de Dios, sino por haber permanecido en Él, mientras los demás se alejaban. Y eso nos confronta, porque a veces creemos que la fidelidad debería garantizarnos protección inmediata, aplausos, reconocimiento, pero el Salmo 35 nos enseña algo diferente. La fidelidad verdadera es probada en el fuego, y solo el que permanece verá la mano de Dios moverse. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. David no busca validación humana, busca ser hallado fiel por Dios. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? ¿Querés que Dios arregle tu situación? ¿O querés que Él te transforme a través de ella? Porque a veces, lo que parece un enemigo externo es solo una excusa que Dios usa para tratar con nuestro interior. ¿Será que esa traición que sufriste era una oportunidad para que mueras a tu necesidad de aprobación? ¿Será que ese silencio de Dios era un entrenamiento para escuchar su voz con mayor claridad? ¿Será que ese rechazo era un altar donde tu corazón iba a aprender a adorar, aunque nadie te viera? Esta es la hora de examinarse, no de buscar culpables, no de mirar a los lados, sino de mirar hacia adentro y luego hacia arriba. Jesús también fue perseguido sin causa, fue acusado falsamente, fue abandonado por los suyos, pero en vez de defenderse, se entregó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso dijo, mientras colgaba de una cruz. Y esa es la invitación hoy: morir al mundo, morir al orgullo, morir al deseo de venganza, morir al yo merezco y vivir para Cristo. Porque la fe que sobrevive al conflicto es la que fue refinada por el fuego del quebranto. Y si sentís que esta palabra te confronta, no la ignores, no la apagues. Responde: hoy es día de rendición, hoy es día de volver a la cruz, hoy es día de decir con humildad: Señor, deféndeme vos, yo ya no quiero pelear solo. Dios no busca espectadores, busca adoradores en espíritu y en verdad, gente que, como David, se atreva a clamar cuando todo parece perdido, a alabar cuando el alma tiembla, a rendirse cuando el mundo exige pelea. El Salmo 35 no termina con una victoria humana, termina con una entrega profunda, con una lengua que se niega a hablar de odio y se consagra para hablar solo de justicia y alabanza. Ese es el llamado para vos hoy. No se trata solo de sobrevivir al conflicto, se trata de salir transformado, de permitir que Dios tome ese dolor y lo use como testimonio. Pero para eso hay una condición: tenés que soltar el control, tenés que dejar de defenderte, tenés que entregar tu causa a quien nunca ha perdido una batalla, y tenés que morir, sí, morir a vos mismo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Jesús no llamó a sus discípulos a mejorar su vida, los llamó a cargar su cruz, a crucificar su ego, a dejar que el Padre fuera su justicia. Y eso no es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera libertad. Si estás cansado de luchar con tus propias fuerzas, si ya no tenés argumentos, si sentís que el dolor te quebró, entonces hoy es tu oportunidad. Hoy podés rendirte, pero no como un derrotado, sino como un hijo que vuelve a los brazos del Padre y dice: Señor, hacé tu voluntad en mí. Deja que Él sea tu juez, deja que Él limpie tu nombre, deja que Él sane tu corazón. Y cuando lo haga, porque lo va a hacer, vas a poder decir como David: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Esa será tu nueva canción. No una de queja, no una de autodefensa, sino una que proclame:
Él me defendió, Él me restauró, Él me amó. Y si esta palabra te habló directo al alma, no lo guardes solo para vos. Comenta abajo si necesitas oración. Escribí: Dios, me rindo. Y permití que esta comunidad ore por vos, te acompañe y te abrace. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este no es un canal más, es un espacio donde Dios sigue hablando y donde corazones como el tuyo siguen siendo renovados. Lo que viene ahora es la culminación, la verdad espiritual que resume todo este salmo. Una frase que no solo cierra, sino que enciende una nueva etapa. El hombre puede acusarte, el mundo puede burlarse, los que te rodean pueden olvidar, pero el cielo nunca pierde de vista a los que claman, y el alma que espera en Dios nunca termina en vergüenza. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Salmo 35, 27. Este es el sello del Salmo 35, no una explosión de victoria humana, sino una exaltación reverente del Dios que no falla, del Dios que no solo defiende, sino que ama la paz de los que le sirven. Y eso dice mucho, porque en un mundo donde todos luchan por tener razón, Dios bendice a los que buscan la paz, no a los que gritan más fuerte, ni a los que aplastan a otros, sino a los que, aún en medio del conflicto, guardan su corazón en Él. Ese fue David, y ese podés ser vos. No necesitas una respuesta espectacular, no necesitas que todos te pidan perdón, no necesitas que la vida te devuelva lo que te quitaron, solo necesitas una cosa: saber que Dios te vio y que Dios te eligió para mostrar su gloria en tu dolor. Porque hay algo que el enemigo nunca podrá arrebatar, un corazón que decide seguir adorando aunque sangra. Ese es el verdadero milagro, no la desaparición del problema, sino la preservación de tu fe en medio de él. David termina este salmo con una promesa: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Lo entendés? No solo en el templo, no solo cuando todo va bien, todo el día, todos los días, con cada aliento. Ese es el fruto de la intervención divina. No solo salir del pozo, sino salir transformado, más santo, más agradecido, más rendido. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que Dios habló con vos como si te conociera desde siempre, porque te conoce, entonces no te vayas en silencio. Comenta abajo con una palabra de gratitud. Escribí lo que Dios hizo en tu interior. Y si querés seguir caminando con Él, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No por nosotros, sino porque este altar digital necesita seguir encendido, porque hay miles de almas heridas esperando esta misma palabra, y porque juntos podemos seguir llevando paz donde hay ruido, esperanza donde hay oscuridad y verdad donde hay confusión. La historia de David en el Salmo 35 no es solo un episodio de dolor. Es un testimonio eterno de lo que ocurre cuando un corazón quebrantado se rinde a Dios y decide confiar, incluso cuando no entiende. Porque confiar cuando ves es fácil. Confiar cuando todo está en su lugar es natural. Pero confiar cuando estás solo, traicionado, acusado, eso es sobrenatural. Eso es fe pura. Eso es lo que mueve el corazón del cielo. Y eso fue lo que hizo David. No pidió que sus enemigos murieran, pidió que Dios hablara. No pidió reconocimiento, pidió justicia. No gritó su versión. Esperó la intervención del justo juez y Dios respondió, no con venganza, sino con presencia, no con destrucción, sino con una paz tan profunda que no se puede explicar con palabras, y es esa paz la que hoy también está disponible para vos. Tal vez esperaste mucho tiempo un milagro visible. Tal vez te aferraste a la esperanza de que las cosas cambiaran por fuera. Pero hoy Dios quiere recordarte. El milagro más grande ocurre por dentro, cuando dejas de pelear y empezás a descansar, cuando tus oraciones cambian de tono, cuando ya no decís ¿por qué a mí?, sino Señor, glorifícate en esto.
cuando ya no clamás para ser justificado, sino para que su nombre sea exaltado. Porque eso es lo que hace el quebranto santificado. Nos convierte en altares vivos, en instrumentos de alabanza, aunque la tormenta no haya cesado todavía. Y si tu alma hoy siente que fue tocada por esta palabra, no te lo guardes. Comenta con fe: Señor, sos mi paz. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza. No lo hagas como un gesto automático. Hacelo como un acto de fe, como alguien que ha entendido que estas oraciones, estos espacios de verdad, son necesarios para seguir caminando en un mundo lleno de ruido. Porque esto no termina acá. Esto es solo el principio. Dios no solo quiere consolarte, quiere usarte. No solo quiere sanarte, quiere transformarte. Y para eso necesitas seguir escuchando su voz, palabra tras palabra, versículo tras versículo, oración tras oración. Y nosotros vamos a seguir acá, orando con vos, creyendo con vos, esperando con vos, hasta que tu lengua también diga, como la de David: hablaré de tu justicia todo el día. Todo lo que viviste, cada lágrima, cada traición, cada noche sin respuestas, no fue inútil, fue parte de un plan, de un propósito eterno que tus ojos tal vez no entiendan hoy, pero que tu espíritu empieza a percibir, porque cuando Dios permite que seas quebrado, es porque te está preparando para algo que no puede construirse sobre orgullo, ni sobre justicia propia, ni sobre fortalezas humanas. Dios edifica sobre ruinas consagradas, sobre corazones rendidos, sobre almas que ya no quieren tener razón, sino que solo quieren agradarlo. Y si este Salmo 35 hoy te quebró por dentro, si sentiste que cada palabra hablaba de tu proceso, entonces sabe esto: no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo vas a estar. Dios nunca dejó de verte. Él escuchó cada oración, contó cada lágrima, y aun cuando parecía que no se movía, estaba preparando tu defensa. Pero su defensa no siempre viene con escándalo. A veces viene con un susurro. A veces no derriba a tus enemigos. Derriba tu necesidad de probarles algo. Eso es aún más poderoso, porque no te deja igual, te santifica. Y eso es lo que el cielo busca: hijos, no actores, almas rendidas, no guerreros de orgullo, vasos limpios, no trofeos de venganza. Por eso no le pidas a Dios que exponga a los que te dañaron. Pedile que te transforme a vos. Pedile que tu vida sea testimonio, no de lo fuerte que fuiste, sino de cuán misericordioso fue Él contigo. Y cuando eso pase, cuando el proceso termine, vas a poder mirar atrás sin rencor, sin amargura, sin odio, solo con gratitud, porque entendiste que la herida fue necesaria para que el orgullo muriera, y que la espera fue santa, porque te enseñó a depender solo de Él. Si sentís eso ahora mismo, hace una pausa, cerrá tus ojos y decí en voz baja: Señor, gracias por no soltarme. Y si querés que más personas vivan este mismo consuelo, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no por rutina, sino por convicción, porque este lugar existe para eso, para que almas heridas encuentren abrigo, para que la palabra siga tocando corazones, para que el mensaje eterno no se pierda en medio del ruido, y lo más importante, para que no te olvides nunca que la tumba no tiene la última palabra. La tumba no tiene la última palabra, ni el silencio, ni la traición, ni la injusticia, ni siquiera tu caída. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Ese es el final y el nuevo comienzo del Salmo 35. Una historia que nació en el dolor, pero que terminó en alabanza. Una historia donde un hombre fue humillado, pero Dios fue glorificado. Porque esa es la meta de toda prueba. No tu exaltación, sino la de Él. No que todos te admiren, sino que todos lo conozcan a Él a través tuyo. David pudo haber escrito una canción de venganza. Pudo haber cerrado este salmo con una lista de nombres, de heridas, de batallas, pero no lo hizo. Lo cerró con alabanza.
Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y eso te habla a vos, a tu historia, a tu proceso, a ese capítulo que parecía no tener sentido, pero que Dios estaba usando para escribir algo eterno. Hoy tenés dos caminos: seguir guardando todo en silencio o entregar tu causa a Dios, seguir peleando con tus fuerzas o rendirte y dejar que Él sea tu juez, seguir esperando que el mundo te devuelva lo que perdiste, o mirar al cielo y decir, con vos ya lo tengo todo, porque cuando Dios entra en la historia, no siempre devuelve lo que fue robado. Muchas veces da algo mejor, algo eterno, algo que ni la muerte puede quitarte, una nueva identidad en Él. Y si esta oración encendió algo en tu interior, si hoy sentís que Dios habló a tu espíritu, entonces te invito, con todo el corazón, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Hacelo como acto de gratitud, como señal de rendición, como decisión espiritual. Cada suscripción es una forma de decir, yo quiero seguir escuchando a Dios, quiero que su palabra me transforme y quiero ayudar a que otros también la escuchen. Y ahora, antes de cerrar, te invito a que sigas caminando con nosotros. El próximo video ya está esperándote. Una nueva palabra, una nueva oración, una nueva revelación para tu vida. Hace clic en el video que está apareciendo en pantalla y deja que el Espíritu siga hablándote. Porque si llegaste hasta acá, Dios todavía no terminó con vos. Apenas está empezando. Bendiciones, hermano. Dios te ama. Y esta historia es solo el comienzo.